Hola, mi nombre es Marlene y hoy les voy a contar una historia de terror de unos seres que probablemente ustedes ya conozcan porque tienen la habilidad de convertirse en murciélagos, vuelan en la noche, no salen de día y sobre todo tienen unos colmillos con los que pueden chupar la sangre. Exacto. Estoy hablando de una historia de vampiros que pasó hace mucho tiempo. Había un vampiro que estaba en su castillo y él chupaba a la gente con sus colmillos, pero en lugar de sacarle sangre, lo que les quitaba era la habilidad de escribir correctamente. Él llegaba en la noche cuando la gente estaba dormida, ponía sus colmillos en los cuellos de sus víctimas y al día siguiente ellos escribían cosas como elefante con H o escribían cielo con S. Incluso dicen que este vampiro era tan poderoso que hacía que sus víctimas se equivocaran al escribir su propio nombre. A veces había no solo una ni dos, sino 3 faltas de ortografía en su propio nombre. Este vampiro, después de recolectar la ortografía de sus víctimas, porque claro, cuando él chupaba a sus víctimas, la buena ortografía la absorbía él. Entonces, él tenía buenísima ortografía. Este vampiro atacaba y aterrorizaba a muchísimos pueblos y lo peor del caso es que ellos no sabían qué era lo que pasaba. Ellos creían que ellos eran los que simplemente no sabían escribir. Después de aterrorizar a sus víctimas, el vampiro regresaba a su casa y veía su castillo, donde los muros estaban llenos de diplomas y de reconocimientos, porque él era un campeón de ortografía. Ok, no es tan terrorífica la historia, así es que voy a prender la luz, pero igual es interesante. Esta historia se llama El vampiro de la ortografía, porque este vampiro tenía ese poder. Y como les iba diciendo, él regresaba a su casa, veía sus muros llenos de diplomas, de reconocimientos, de trofeos, de medallas. Y después de un tiempo le aburrió, porque él sabía que si iba a otro concurso de ortografía, pues él iba a ganar. Nadie se acercaba ni poquito a ganarle. Entonces se aburrió y empezó a entrar en una crisis y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No me está gustando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces su mayordomo, que era su más cercano amigo, le aconsejó ir con un psicólogo. Entonces él fue y buscó psicólogos que estuvieran abiertos las 24 horas porque los vampiros no pueden salir de día, ni siquiera los vampiros de la ortografía. Entonces él fue con el único que estaba abierto a las 2 de la mañana y la primera cosa que le dijo el psicólogo fue, háblame de tu familia. Entonces el vampiro iba a empezar a hablar cuando se dio cuenta que su papá y su mamá eran vampiros igual que él. Y sus abuelos también, y los papás de sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, y no había nadie en su familia que no hubiera sido un vampiro de la ortografía. Entonces volvió a entrar en otra crisis y se regresó a su casa. Y estaba pensando que a lo mejor él estaba en tal estado de crisis porque toda su vida había hecho lo que le decían que tenía que hacer. Tienes que ser un vampiro, tienes que tener buena ortografía. Entonces dijo, ya no más. Voy a buscar algo que sea algo que yo quiero y que nadie más me diga que lo tengo que hacer. Entonces empezó a hacer su lista de pendientes. Primero intentó practicar tenis.
pero pues le aburrió. Después intentó la natación, pero no le gustaba mojarse tanto. Después intentó plantar, pero como las plantas no salían de noche, pues le pareció aburridísimo. Y todos sus intentos fallidos los iba escribiendo en su diario. Y después se dio cuenta que le gustaba más escribir de sus errores y de sus fracasos que intentar cosas nuevas. Entonces dijo, a lo mejor eso es lo que yo quiero. A lo mejor lo que yo quiero es escribir cuentos. Entonces se encerró en su estudio y se puso a pensar enfrente de un cuaderno. Y lo estaba viendo, la página en blanco, y no se le ocurría nada hasta que después de mucho tiempo le llegó la inspiración y se puso a escribir. Y ahí estaba su primer cuento. Y se los voy a leer. Los estornudos que nos espantan, los tragamos y más tarde se vuelven bostezos. Fin. Como pueden ver, es una historia muy corta. Entonces el vampiro dijo, bueno, está bien, estoy calentando la pluma, no pasa nada. Voy a escribir el siguiente es el bueno. Y el siguiente cuento que escribió era este. El que se perfuma antes de dormir, en sus sueños huele rico. Es aún más corto que el anterior. Entonces, pues el vampiro se desilusionó y dijo, ¿sabes qué? Tampoco voy a escribir. Y agarró su diario, lo cerró y le dijo al mayordomo que lo fuera a quemar, que él ya no lo quería ver. Y el mayordomo, como a él le encantaba leer, dijo, vamos a ver qué es esto. Abrió el diario y leyó los cuentos y le gustaron mucho, no importaba que tan cortos fueran. Entonces se los mandó a una editorial. La editorial contestó y dijo que les había encantado los cuentos del vampiro y que los iba a publicar. Así es que se publicaron estos dos cuentos muy chiquitos, cada uno en su propia edición. Y el vampiro se puso muy feliz porque muchísima gente empezó a comprar los libros y empezó a leerlos y les gustaba y querían más y se hicieron fans del vampiro. Entonces ellos les mandaban cartas y le decían que por favor escribiera otro cuento, que les encantaba cómo escribía. Entonces el vampiro se puso en su estudio de nuevo y escribió el siguiente cuento. A los gatos les encantan los ratones porque están rellenos de queso. A la gente le encantó y con este último cuento no solamente se hizo famoso en su país, sino que se hizo famoso en todo el mundo y a todo el mundo les encantaban los cuentos del vampiro de la ortografía. Tuvo giras, publicó más libros y por esto mismo, por todas las entrevistas y por todo lo que tenía que hacer, pues él dejó su antigua manera, que era chupar la ortografía de la gente. Ya no tuvo tiempo y además era mucho más feliz siendo escritor que robando ortografía y siendo vampiro, como le habían dicho toda su vida que él tenía que ser. Y pues este vampiro ahora es muy famoso y está sacando su más reciente cuento. Y yo aquí tengo este libro, que es la edición de aniversario y por eso está tan gordo, porque aquí vienen todos sus cuentos y vienen ilustrados y todo. Y al final de este libro viene el cuento inédito, el más nuevo, el que su mayordomo y su manager dice que es la obra más autobiográfica y más reflexiva de todas las que ha hecho este vampiro. Y se las voy a leer, porque aquí viene de manera inédita. Las faltas de ortografía son cicatrices en un texto. Y esa es la terrorífica historia del vampiro de la ortografía. Este vampiro ha inspirado a muchísima gente, entre ellos a este escritor de cuentos también, que se llama Jorge A. Estrada. Este libro se llama Cuentos por Estaturas y aquí puedes encontrar muchos cuentos. Y entre ellos está el del vampiro de la ortografía, porque Jorge se inspiró mucho en este vampiro, entonces él quiso documentar su historia para que todos nosotros la podamos disfrutar. Espero que este cuento les haya asustado y tengan cuidado en la noche para no despertar con mordidas en el cuello, porque entonces no podrán escribir ni su propio nombre.